sí. Continuamos. Listo, vamos a ver por aquí. Estamos viendo la RX 5700. Ahora estamos viendo si presenta algún problema o corto en salida de HDMI. Un segundo. Vamos. Visualmente no vemos nada fuera de lo habitual. Ahora vamos a revisar los fusibles, porque siempre los fusibles nos indican si hay algún problema específico. En este caso, este tipo de fusibles son de 15 y nos protegen, si no me equivoco, de algún corto que llegue directamente desde HDMI. Así que esa puede ser una opción. Un segundo. Listo, conectamos la IA. Perfecto. Vamos a medir los fusibles. Miren por aquí tenemos el primero. Perfecto, cumple su función. Sigamos con el segundo. Perfecto. No está abierto. Ahora chequeemos por aquí las líneas. Vamos por aquí. En un segundo. Acá hay un pequeño controlador. Este es un convertidor de 5 a 3.3, si no me equivoco. Perfecto, no está en corto. Tierra, perfecto. Mira, mientras tanto estamos viendo que no tenemos ningún corto específico en alguna línea. Más lo que quiero ver ahora es si es que tenemos algún componente reventado. Normalmente en estos modelos, cuando se revienta alguna pista o algo, uno visualmente puede llegar a ubicarlo. Ahora, sabemos que no está en corto por lo que nos había comentado que tiene salida de video por DisplayPort. Vamos a medir, vamos a ver las etapas. Tenemos en esta resistencia. Ok, no tenemos corto ni nada en esta línea. Vamos a ver por aquí, sigamos subiendo. Pero lo que ya voy viendo por aquí, veamos. Eso lo dejaste de basura, o simplemente las cosas que es la humedad, cosas del ambiente. No es nada preocupante por ahora. Este tipo de memorias Samsung suelen ser muy buenas y a la vez algo costosas. Incluso, por lo que estoy viendo, esto parece que ya fue reparado. Vamos por aquí. Natequismarcribas, Japanistec, donde se ubica para mandar mi placa madre. Estoy ubicado en la comuna de Lo Barnechea. Atiendo solamente los sábados y viernes, dependiendo. Así que cualquier cosa, déjame un mensaje. Dame un segundo. Pasa que estaba transmitiendo en el otro formato, pero en el formato normal me banean, no sé por qué. Y eso que en teoría TikTok Studio debería, digamos, ser un poco más flexible, o no sé. Pero no sé por qué me termina siempre bajando. Ya, miren, acá vemos resistencias. Así que decidí lo siguiente, ¿no? Que mientras esté transmitiendo por aquí voy a empezar a grabar por la otra aplicación. Y con eso nos aseguramos. Kevin, @nxmacribas trabaja privado. Exacto, mi amigo. Acá tenemos una resistencia de 2, perfecto. Seguimos buscando. Lo que estoy tratando de buscar ahora es si hay algún componente reventado o extraño. Pero lo que veo es simplemente suciedad y basura.
Casi el 90% de fallas en cualquier gráfica o en cualquier placa no se debe a una falla física, digamos, por falla de fábrica, sino por el problema que casi siempre ocurre, que es problemas de temperatura, problemas de sobrecalentamiento, problemas de suciedad en la placa, la humedad. Son muchos factores que a veces la gente no da por sentado, no le presta atención. Pero si nos vamos al detalle, la grasa y la humedad es el peor enemigo de cualquier componente electrónico. Ahora, visualmente no veo ningún componente en corto, ni tampoco veo algo roto. Tenemos MOSFETs que están muy bien, en buen estado físicamente, igual lo vamos a medir ahora. Pero por el resto vemos que todo está casi bien, ¿eh? Veamos, por acá tenemos esas pequeñas resistencias. Perfecto. Perfecto. Miren, casi el 90% de fallas en estas gráficas son alguna resistencia que se desvaloriza, algún voltaje que falta, pero como les comento, esta RX 580, como es una versión Soyo, no existe mucha información en internet. Lo que se hace por regla general es ir buscando sobre la marcha, es ir midiendo etapas y ver si a alguna etapa le falta voltaje. Ahora, lo que estoy buscando es si hay algún componente específico el cual no esté funcionando, o sea, o físicamente se vea reventado o calcinado o cocinado. Pero por lo que estamos viendo ahora, y lo que siempre suelo hacer, es buscar todas las resistencias que hay en la placa. 4.5, perfecto. Y buscar algún componente que esté uno de dos, o quemado o se vea extraño. Si cumple uno de los dos requisitos, lo tomamos como posible sospechoso y revisamos esa línea. Como les comento, esta es una RX 580, perdón, una RX 5700, pero en este tipo de gráficas no tenemos información directa de cuál o esquemático, más sí tenemos referencias y ya, eso es todo. Ahora, lo que estoy tratando de ver yo es buscar todas las referencias o las resistencias para con esto lograr ubicar el componente que posiblemente esté en corto o a tierra. Porque recuerden que existen dos tipos de corto, no corto a positivo y corto a negativo. Y estas gráficas suelen tener a veces un tipo de corto, a veces otro tipo de corto. Así que eso. Kevin, tío, una pregunta, ¿cuál de las dos es mejor, una china como esa o la que le mandé? Nvidia. ¿Sabes por qué es mejor? Porque independiente de que sea una gráfica gama baja o gama de entrada, es algo que viene con certificación de que lo fabricó una empresa grande. Independiente de que sea una gráfica de gama de entrada, el hecho de que sea ensamblada por una empresa ya dice un poco más, ¿no? Pero, por ejemplo, las Soyo son gráficas que en el 90% vienen de reciclaje, casi el 100%, pero digamos, seamos optimistas, digamos un 90%. Asumamos que compran un 10% del chip, de los chips que usan, pero por regla general no compran, o sea, no compran digamos que chip buenos. Suelen sacar la mayoría de chips que suelen usar son chips que vienen de reciclaje, vienen de granjas de minería, o simplemente compran merma de otras empresas que ya no están fabricando, y ya, solo eso. Así que desde mi punto de vista, yo recomiendo mil veces una marca que sea conocida. Ahora vamos a revisar los voltajes completos de la GPU. Recuerden que en AMD los voltajes son totalmente diferentes, ¿eh? Vemos que no tenemos, vamos a buscar si hay un corto. Vamos por aquí. No tenemos corto. No hay corto, buscamos PEX. En esta línea... Marlon Chávez, Will. Aloha, mi amigo, ¿cómo estamos? Sigamos buscando los voltajes. Tenemos aquí. Aquí tenemos... Saimus. Hola, Master. ¿Qué Aloha. Ahora estamos buscando todos los voltajes que debe tener esta gráfica 5700. Miren por acá. Es una edición chinita, es una versión Soyo de la 5700. Pero en esta gráfica me comentan de que la persona que compró esta gráfica... Marlon Chávez, llegó un equipo por cambio de carcasa de la pantalla. ¿Y qué pasó? Contexto, más contexto, ¿eh? Ahora,
En estos modelos, como les acabo de comentar, es un dolor de cabeza, ya que el 90% de casi todas no, digamos que no reconocen directamente, o no existe información más allá de la información de referencia de gente que ha desarmado, verificado los voltajes, etc. Pero Marlon Chávez, cambio la carcasa y pruebo la pantalla no enciende, y un minuto después la motherboard murió. lo más probable es que la pantalla a veces estaba en corto. Por acá. Dame un segundo. Perfecto, vamos a buscar todas las etapas. Primero alimentamos. Vamos a voltios. Aquí. Ya. Recuerden que esto es por etapa. Vamos inyectando una etapa, vemos otra etapa y así. No es simplemente llegar y conectar todo de un tirón, ¿eh? Es un proceso. Mira, incluso en algunos modelos, algunas veces las pantallas vienen con corto en el controlador de la pantalla y cuando lo colocas en otra placa, terminas quemando la placa. Así que ojo con eso, ¿eh? Siempre es bueno verificar igual. ¿Cómo puedes saber que una pantalla está en corto? Es simple, es simplemente ver físicamente si presenta algún tipo de... No, aunque las controladoras vienen protegidas por una lámina, ¿no? Algunas veces se puede ver, algunas no. Vamos por aquí. Vamos a ver que no nos falte ningún voltaje. Tenemos el 1.3 por aquí, perfecto. Vemos por aquí y tenemos el 1 voltio, perfecto. La idea es ver que no falte ningún voltaje. 1.8. 12 voltios, perfecto. Tenemos los 12 voltios de entrada. Tenemos los 12 voltios de salida. Y aquí en esta pequeña tenemos también los 12 voltios. ¿Y qué pasa? Aquí se nos cae el voltaje. Aquí tenemos 12. 11.79, que es prácticamente 12. Y se nos cae el voltaje. Ahora si vamos acá a entrada, tenemos 12. Tenemos 12. En todas las bobinas tenemos todos los voltajes. El 1.3, perfecto. Y si vemos a los fusibles, 3.3. 3.3, o sea, en teoría no tenemos ningún corto. O sea, no sé por qué. Miren, tenemos todos los voltajes correctos. Si vamos a revisar, podemos ver nuevamente que tenemos todos los voltajes que corresponden para que esta gráfica funcione correctamente. Incluso el chip gráfico está calentando. Saimus, ¿cuánto tiempo te tomó en aprender la reparación de las GPUs? En teoría tenemos casi todos los voltajes. Vengan por acá. Yo creo que llevo en esto unos 6, 7 años, un poco más, un poco menos. Pasa que varía mucho porque hubo temporadas que hacía otras cosas. Pero por lo que estamos revisando ahora, vemos que tiene todos los voltajes. O sea, en teoría no tenemos ningún corto. Así que lo que vamos a hacer es conectarlo al tarrito y ver qué onda. Cómo se comporta. Pero por lo que estamos viendo por encima, ya sabemos que el problema directamente no es que no esté dando video. Ahora, hay una posibilidad de que sea simplemente el cable defectuoso HDMI del usuario. Pero ahora que acabamos de medir todas las salidas y todos los fusibles, no vemos que ninguno esté en corto. Vamos a... Miren, yo físicamente esto lo veo bien, no lo veo mal. Vamos a armarlo nuevamente y lo montamos. Casi el 90% de estas fallas simplemente es un problema del cable HDMI, un problema de conexión física. Igual vamos a revisar ahora visualmente el cable de la entrada HDMI para descartar que sea eso, un problema de la entrada HDMI. Pero como les acabo de comentar, en referente a voltajes no hay ningún corto. Si lo tuviese, habría que preocuparse, pero no lo tiene, así que bueno, una preocupación menos. Ahora vamos a conectar esto. Perfecto. Vamos a medir las líneas que van directamente
Ya sabemos que tenemos que tener la línea de 12 voltios. Perdón, vamos a auto. No tenemos corto en la línea de entrada de 12, la segunda línea tampoco. Chequemos más cerca, ¿eh? Para verlos juntos. Vamos por aquí. Listo. Físicamente no tenemos ningún problema directamente en las líneas de 12 voltios. Miren, vamos por aquí juntos. Vemos que no tenemos corto y tampoco tenemos corto. Recuerden que estas tres primeras líneas son las líneas de entrada de 12 voltios, así que por esa parte no hay mucho que preocuparse. El resto son líneas de, vamos a sacar a 3.3, si no me equivoco estaba directamente a GPU. Tampoco tenemos corto. Ahora, para descartar un poco más y ver si el problema directamente va relacionado con GPU, vamos a la parte posterior y buscamos los relojes. Ahora, si vemos los relojes por aquí, un segundo. Denme un segundo. Vamos por aquí y vamos a ubicar los relojes que van directamente hacia GPU. Miren, aquí ya veo un problema, miren. Aquí hay pines que van directamente hacia el chip gráfico, los que son los relojes, que son dos pines que van en la parte posterior, y si estos nos marcan algún error, nos indicarían que es un problema con GPU. Pero ahora que medimos, no tenemos absolutamente nada. Pero lo que sí tenemos es humedad. Miren por acá. Le voy a dar una pequeña vuelta, A ver cómo les doy la vuelta. Espérense un segundo. ¿Cómo les doy la vuelta? A ver. Déjenme ver cómo les doy la vuelta. A ver, un segundo. ¿Cómo les doy la vuelta? O sea que hace rato que no transmití así. Ya. Bien. Si vemos juntos, en la parte posterior, referente al PCI, podemos ver que esta parte sí ha sufrido castigo. Vemos que tiene un montón de humedad. Si se dan cuenta a detalle, ven que esto ha sufrido un montón de estrés por humedad. ¿Lo ven? Todo esto que ven ahí es restos de humedad propio del ambiente. ¿Ven? Miren todo el castigo. Incluso ahí se puede apreciar claramente que la corrosión se comió estos componentes, estos pequeños capacitores, se los comió. Así que, más que ser un problema de corto, es un problema de líneas de comunicación directamente hacia la placa. Más que nada. Si se dan cuenta, el problema vendría a ser un problema de comunicación directamente con los capacitores que van en la línea de PCI. Y eso, ¿es un problema que se puede solucionar? Sí, pero hay que tener en cuenta que la mayoría de veces esos problemas son simplemente un mal cuidado y digamos que un descuido personal más que nada de gente que debe cuidar las cosas que vienen de China, sabiendo aún que ya estos equipos vienen con mucho, pero mucho maltrato de parte de la gente que los fabrica por allá. Ahora vamos a denme un segundo, voy a tratar de limpiar esas líneas y medir también. Déjenme un segundo, voy a buscar. Denme un segundo. Aquí, ok. German Canesa, buenas noches. Aloha. Aloha. A ver. ¿Dónde? ¿Listo? Aquí. Y eso, como pueden ver, la mayoría de este tipo de fallas en sí es un problema simplemente digamos, de descuido, ¿no? La verdad que no suelo hacer este formato porque, o sea, antes lo hacía, pero el problema es que con el poco tiempo que tengo, no me estaba dando el tiempo de poder hacer eso de manera... ¿Qué gráfica es? Una RX 580-2048 SP. No, en este... Canesa, somos colegas. Oh, excelente colega, un gustazo. Mira, lo que estamos viendo ahora es una RX 5700 XT. Ahora, lo que estamos haciendo ahora es tratar de eliminar todos los puentes o la corrosión para ver si con eso tenemos simplemente un problema solucionado. A veces la solución más sencilla es simplemente limpiar
medir si hay algunos de los capacitores en corto o simplemente hay que cambiarlo. Pero casi el 80% de veces es eso, simplemente un problema que se puede solucionar con un poco de alcohol isopropílico, una pequeña limpieza y ya. Ahora, si revisamos luego de hacer esto, podemos ver de que en teoría se ve súper bien. German Canesa, mi especialidad es solo TV. Yo me especializo específicamente en GPUs, así, literal. El 100% de mi contenido tiene que ver con contenido de GPUs. Notebook gamers. Jean Mujica, ¿es buena gráfica cuánto cuesta una mantención respecto al precio de la gráfica? Mire, este mantenimiento en general suele costar unos $25 o unos 25,000 pesos en pesos chilenos. Ahora, ¿por qué tiene ese costo? Porque conlleva el riesgo de abrirlo. Y muchas veces estos thermal pads vienen tan pegados que a veces cuando tú destapas los equipos sueles arrancar incluso los módulos VRAM, que imagínate un ejemplo este. Este es un módulo VRAM, por ejemplo, si lo ves ahí es pequeñísimo, ¿cierto? Hay ocasiones que los thermal pads están pero tan pegados al thermal pad, perdón, a la VRAM, que cuando tú lo retiras quedan pegados y puedes llegar a arrancar una de estas. Así que objetivamente es más por el riesgo que uno corre. Además de que tienes que usar cosas de buena calidad, ¿no? No vayas a ocupar ese thermal pad azul, ese azul todo barato. Lo que yo siempre recomiendo es usar thermal pads de buena calidad y contar con todas las medidas. Por ejemplo, muy bien. Incluso puedes ver por acá, contar con todos los thermal pads según las medidas que necesites, de diferentes marcas y diferentes grosores, solo para tener stock siempre. ¿Sabes cómo ampliar? Depende del chip gráfico, depende del chip en sí. Y hay que ver, o sea, ver si es que los straps son compatibles y todo eso, pero hay que verlo. No es simplemente decir hazlo y ya. Hay ciertas, digamos que reglas que tiene que cumplir. Y con los costos actuales de las VRAM están carísimas, ¿eh? Si elegiste este momento para querer ampliarla, creo que es una muy mala idea, ya que los costos de las VRAM están pero por las nubes. Así que si pensabas ampliar o intentar ampliarlo, además que yo siempre digo que ese... Es un tema, los thermopads no son baratos y No. tienen un montón de grosores. Exacto, por eso justamente debes contar con un stock no amplio, por así decirlo, ¿no? Pero un stock que te ayude a tener la cantidad suficiente como para poder trabajar. German Canesa, informática siempre ha sido un tema muy interesante. La verdad es que sí, informática es un tema muy amplio, amplía tanto electrónica, o sea, son muchas cosas dentro de la informática, no es simplemente... Jean Mujica, es verdad, está todos caros. Los componentes eran la RAM, los NVMe subieron al doble. Ay, lo sé, lo tengo más que claro, créeme tú. ¿Acaso que esos capacitores o condensadores estén mal con los cambios? Según que Sí, simplemente eso, simplemente los cambiamos, pero lo que voy a hacer ahora es aprovechar de medirlos antes de conectarlo al PCI. Súper sencillo, ¿eh? Vamos a escala de diodos. Y aquí encontramos un culpable, creo. Dan, pero ¿según qué valores los cambia? Según las referencias que pueda tener el costado, ya que como este tipo de gráficas no traen... Mira, lo que estoy viendo es que casi toda la línea perfecto, casi ninguna está en corto, ¿eh? Esta de acá que pitó es una resistencia más que nada de 42 miliohms, súper pequeño, pero casi ninguna está en corto. Yo creo que incluso lo que estoy midiendo ahora es simplemente resistencias. Jin Mujica, a esa RX 5700 XT se le puede subir la RAM a 10 GB por EJM. Negativo. German Canesa, su especialidad tiene una gran diferencia con los que hacemos televisión por la pantalla.
La verdad es que no tanto, cada uno es excelente en su rubro. Yo por mi parte, de verdad miro a la gente que trabaja con TV porque independiente de la diferencia de trabajo, ustedes trabajan con voltajes mucho más altos de lo que yo trabajaría. Yo trabajo con cierto tipo de, digamos, voltajes, pero no a ese tipo de 110 o 220. Así que de verdad es que yo incluso trabajo con fuentes grandes de 1200 y tanto, pero siento que la TV es un poco más peligrosa. Por ejemplo, si esta gráfica está en corto, simplemente puedo retirar la mano y me evito pegarme un golpe, ¿no? Pero en comparación de las placas de TV, que son, digamos, que algo más complicadas, eh, son ligeramente más complicadas que de lo que yo esperaría. Vamos por aquí. Obvio, desde mi punto de vista, ¿no? Hay gente que es súper pro en las TVs, de verdad excelente, pero yo no veo TV. Venga. Perfecto. Kabum Kabum, a ver. Uf, no hubo Kabum Kabum, qué blues. Uf, qué alivio, ¿eh? Ya. Voy a empezar a botear. A ver. Ah. Miren, estoy haciendo algo súper tonto, ¿eh? Estaba prendiendo el tarro y no le voy a colocar las rampas. Pasa que saqué las rampas para probar en otro equipo y se me pasó totalmente volver a colocarlas. Jean Mujica, ¿tú recomiendas para gente que está recién empezando? ¿Listo? Listo. Ya sabemos de que tenemos casi todas líneas funcionales, exceptuando la salida de video por HDMI. Que creo ya sé cuál es el problema. Mira, estoy viendo ahora y estoy viendo por aquí. El problema que tenemos aquí. Isra, hola. Aloha. Aloha. Mira, lo que estoy viendo aquí es que tenemos un problema en la salida de HDMI. Miren. Isra, hoy desarmé una PC muy vieja. Quiero aprender. ¿Ven estos pines? Son los pines del HDMI. Y si ven por acá, ¿ven? Están rotos. Un segundo, déjenme que les muestre. Si se dan cuenta, podemos ver que los pines están destrozados. ¿Ven? Así que es por eso que no está dando video. Simplemente el problema no era un problema en corto, ni tampoco era un problema en las fases de ¿Cómo etapa. puede llegar a pasar eso? Puede Isra, pasar por es tan manipulación, variado. puede ser manipulación, puede ser un problema de simplemente esfuerzo físico al intentar conectarlo, pueden ser un montón de cosas. Ahora, si, si tenemos cuidado, podemos activarlo o, bueno, aunque yo creo que esto ya no se puede reparar físicamente, hay que cambiarlo, porque mira, sí, si se dan cuenta en los detalles, estos pines están rotos ya. Así que para solucionar esto,
sí o sí hay que cambiar todo el HDMI. Denme un segundo, ¿sí? ¿Realmente es necesario? ¿Tu gráfica no da video? Este puede ser un problema principal. Si te das cuenta y ves por esta parte de acá, el HDMI se ve normal, sin problemas. Pero si lo ponemos bajo el microscopio, puedes ver que el exceso de fuerza puede provocar que los pines que hacen conexión directamente con tu cable HDMI o DisplayPort se daña y termina rompiendo los pines, lo que hace que, aunque la gráfica esté buena, con los pines dañados, no tengas comunicación con la pantalla y simplemente no hay video. Así que mucho ojo y mucho cuidado. Ya, volví. ¿Estaba? Segundo. Listo. Es eso. Vamos a tener que cambiar sí o sí el HDMI. Ya sabemos cuál es el problema de esta. El HDMI hay que reemplazarlo por uno nuevo. Aunque luego de la limpieza ya sabemos que el problema de comunicación que teníamos con los pines de DisplayPort, la salida de DisplayPort, fue semi solucionada. Ya tenemos todas las salidas DisplayPort funcionales, que simplemente era un problema de humedad que estaba en la parte de abajo que no permitía que haya comunicación correctamente. Pero lo que tenemos ahora que solucionar es simplemente cambiar el pin de HDMI. Vamos a cotizarle el cambio de HDMI y según lo que nos diga el usuario, se lo cambiamos. Vamos por aquí. Y eso, mis amigos, sería casi todo. Simplemente hemos visto casi todos los voltajes, hemos revisado todas las etapas, estaba todo perfecto. Y a veces la solución al problema está simplemente en algo que visiblemente no habíamos visto. Y eso, ahora tocaría simplemente volver a montarla, bueno, desmontarla porque hay que hacer un mantenimiento, cambiar pasta térmica, vamos a enviar la cotización y según lo que nos digan, la reparamos o no. Y eso, mis amigazos, voy a tomar un pequeño café, voy a tomarme un pequeño break de unos minutos, son las 1:33, es súper tarde, súper noche, así que eso, le hago un pequeño café y continuamos con esto. Vamos también a ver una placa gamer ahora de una Lenovo que estaba pendiente. Y eso sería todo por hoy. Ha sido una noche muy agradable, me he divertido mucho con ustedes conversando y viendo este tipo de fallas que siempre nos suelen llegar al taller. Muchas gracias por quedarse conmigo. Yo regreso en aproximadamente 20 a 30 minutos. Y eso, mis amigos, espero que esta revisión y diagnóstico, aunque no fue tan exhaustiva ni tampoco fue tan complicada de hacer, espero que haya servido para que muchos de ustedes tengan referencias de cómo hacer un diagnóstico y sepan que a veces la falla más, digamos, más sencilla puede estar a la vista y toque un poco encontrarla, ¿no? Yo por descarte siempre suelo medir todas las etapas primero, ver si no hay ningún componente en corto, ninguno que se encuentre fuera de lo normal, pero la falla simplemente está aquí. Y eso. Bueno, no perdimos tiempo ni lo ganamos, aprendimos un poco de todo. Y eso sería todo por ahora. Voy a hacerme un café. Gracias por verme y continuamos en unos minutos, media hora aproximadamente. Y eso. Chao, chao. Nos vemos. En un segundo. Chao.